Buenos días, me da gusto verles, a los que domingo a domingo nos vemos, sigue siendo una alegría y una bendición verles, a los hermanos que salen a servir, que son misioneros y salen a servir, pero hoy les ha tocado estar con nosotros, también nos da gusto verles, tenerles. Aquellos que tenía tiempo que no nos veíamos, mucho más grande la alegría y la gratitud del Señor por verles, porque estén con nosotros. Sean todos bienvenidos, todos sean bienvenidos. Gracias a Dios porque por Él, por el favor de Él, es que estamos todos y en cada lugar donde se han congregado para adorarle, bendecirlo, pero también para recibir de parte de Él la palabra y ponerla por obra como el hermano nos ministraba hace un momento. Permanecer en su palabra, poniéndola por obra. En el internet hay videos que uno puede ver de, diríamos, un grupo de personas que están parados ahí en la cerca. En el fondo, en el campo, se ven las ovejas, están pastando, se están alimentando, y este grupo de personas se acerca a esa cerca y les empieza a hablar a las ovejas. Las ovejas están en lo suyo. Y pasan varias personas y con expresiones, muy llamativas, llaman a esas ovejas. Tal vez los que en casa tenemos pollos, gallinas, guajolotes, tenemos alguna manera de llamarles. O si tienes un perro, un gato, tienes una manera de llamarles. Por ejemplo, en el caso muy personal, a los perros que tenemos en casa nunca les hablamos o los llamamos como coloquialmente se le llama un perro. ¿Cómo llamamos a los perros? Y es que así cualquiera se lo lleva porque todo mundo le habla así. Entonces, a los perros de la casa, que son puros pitbull, ya sabe usted que los pitbull son más mansitos que los chihuahua. Soy veterinario y las estadísticas, los estudios dicen que los chihuahuas son más agresivos que los pitbull, aunque usted no lo crea. Pero bueno, los de la casa, que son más mansitos que los chihuahua, no les llamamos les llamamos a besos. Así que si van a mi casa, ya saben que a mis perros se les llama besos. Entonces, este grupo de personas que estaba ahí, de muchas maneras le estaban llamando ahí a estas ovejas y no hacían caso. Pasaron varias y de repente pasa el pastor, se para en la reja, en la cerca, y como él suele llamarles, las llama. Y es impresionante ver en ese video cómo las ovejas dejan de pastar, levantan la cabeza y empiezan ve, y las llama y rápido las ovejas van hasta él. Todas las personas que habían pasado antes se quedan sorprendidas y se corrobora este pasaje que desde hace ya unas semanas estamos compartiendo. Si nos pones el título de la enseñanza, por favor. La enseñanza hoy la vamos a titular Las ovejas del buen pastor. La semana pasada hablamos del buen pastor. Hicimos el énfasis hacia el Señor Jesucristo por medio de la palabra. Pero hoy vamos a estar en ese pasaje profundizando más acerca de las ovejas del pastor.
las ovejas del pastor. Tenemos que recibir la palabra de parte de Dios entendiéndola, que nuestro Señor en su sabiduría, porque Él nos conoce, sabe lo que necesitamos, Él nos ha dejado esta enseñanza. En la Escritura, en diferentes momentos, a las personas se les ilustra o se les ejemplifica con animales, por ejemplo, o a veces los animales nos transmiten de parte de Dios una enseñanza. Dios mismo usa la imagen de algún animal para Él representarse. Por ejemplo, cuando se le está hablando al pueblo de Israel, Dios toma la figura de un águila y Dios dice: te saqué de Egipto sobre alas de águila. Y ahí Dios está tomando la figura de esa ave, de ese animal, para transmitirnos a nosotros una obra que Él ha hecho. De igual manera, a las personas se nos ilustra de alguna otra manera. Por ejemplo, en el Salmo 1, a las personas se les ilustra como si las personas fuésemos un árbol. Y se nos dice que ese árbol que está arraigado en Jesús, esa persona que está representada en un árbol, que está arraigada en el Señor, será como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas. El Señor en su sabiduría nos ha transmitido toda esta enseñanza de varias maneras y representando a las personas dependiendo de la enseñanza en alguna de estas ilustraciones que les acabo de decir, en algún animal, en algún árbol, en alguna planta. Por ejemplo, hablando de nuestra fragilidad, porque somos frágiles, somos temporales. Entre nosotros hay personas de más de 60 años, de más de 70 años, o tal vez entre nosotros haya personas de más de 80 años. Y uno los ve y dicen: hombre, qué buena madera, hombre, ya quisiera yo llegar a esa edad. Y algunos, la verdad, no nos vemos llegando a esa edad porque sabemos todas las complicaciones ya de salud que traemos. Sin en cambio Dios, queriéndonos mostrar que así vivamos 100 años o vivamos 140 como Moisés, nuestros años van a pasar muy rápido. Y la vida, la persona se representa como una flor. Y se nos dice que somos como la hierba que florece. Y ahorita tal vez esa es tu vida. Estás en plena flor, estás en plena juventud, no hablando de una edad, estás en plenitud, estás prosperando en tu negocio, en tu trabajo, estás prosperando tal vez a nivel relaciones con la familia o otras personas, estás en plenitud. Pero la palabra dice que va a pasar así. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando Dios nos quiere transmitir una enseñanza, Él en toda su sabiduría sabe qué es lo que nos tiene que decir. Y en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 10, se nos está poniendo que somos ovejas. Ovejas. Y esa es una realidad, sea que sea usted parte de la iglesia o sea que usted no es parte de la iglesia y usted no quiere ser parte de la iglesia, eso no implica que entonces usted no es oveja. Sí lo es oveja de otro redil, es oveja con otro pastor, es oveja que está pastando en otros prados, es oveja que está siendo llevado a otro redil, pero sigue usted siendo oveja. Esa es la realidad. Y lo que el Señor Jesús está haciendo en este pasaje es que cada uno de nosotros pueda ver cuál es la bendición, o lo voy a decir de esta manera, cuáles son los beneficios de ser una verdadera oveja del Señor. ¿Cuáles son los alcances y los riesgos de no ser una oveja del Señor? Y bueno, y todos los que tenemos animalitos, y yo creo que todos hemos tenido animalitos, sea aves, periquitos australianos o otro tipo de aves, gallinas, gallos, guajolotes, borregos, otro tipo de animalitos, perros, gatos, todos tenemos animalitos, todos hemos tenido experiencias muy agradables con buenos animalitos. Y probablemente del auditorio, de las personas que nos escuchan vía internet o cuando escuchen la enseñanza, a su mente van a recordar algún animalito, una mascota o algún animal que estaba en casa que era muy apreciado, muy querido, porque era un buen animal.
Al hablar con hermanas que tienen pajaritos y crían pajaritos, señalan a aquellos pajaritos que son muy buenos para criar. Ah, qué bueno me salió para criar. Ya lleva tantas crías y sigue criando. Ah, qué bonito canta. Todas las mañanas es bien fiel, así asado. Los que tienen perritos, no, este perrito bien que me conoce. Yo todavía no llego a la casa, pero ya está parado en la puerta, ya está moviendo el rabo, ya conoce mis pasos a la distancia. Todos tenemos buenos recuerdos de buenos animalitos. Pero también hay malos animalitos. ¿Qué te quiero decir? Que tal vez estás hoy en el redil, tal vez verdaderamente hoy eres una oveja del pastor, del Señor Jesús, pero tal vez no eres la mejor oveja, eres una mala oveja. Generas muchos problemas, muchas quejas, golpeas a las demás ovejas, las maltratas, porque hay malas ovejas. En el redil de los 12 apóstoles había una mala oveja. Y no que el Señor la haya sacado, esa misma oveja salió por su propio pecado. Entonces hoy el énfasis va a estar en las ovejas, porque todos somos ovejas. Tal vez no te agrada lo que te digo, pero esa es la verdad. Todos somos ovejas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 10. Estamos llegando a un punto crucial en el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está llegando, vamos a decirlo así, al término de su ministerio. Está casi a punto de llegar al final de la obra que su Padre le había dado. Estaba muy cerca. Y en ese momento Él estaba, decíamos desde la semana pasada, transmitiendo sus mejores enseñanzas, sacando de los tesoros más grandes de su corazón y dándonos sus mejores palabras, predicaciones, enseñanzas. Ese es el Señor Jesús. Pero del otro lado, sus adversarios estaban sacando todo su arsenal, sus mayores ataques, su mayor desprecio, sus mayores estrategias. ¿De qué manera podemos callar ya a este hombre? ¿De qué manera podemos detener la obra que él está haciendo? Y para poder tener un panorama de este texto que estamos estudiando, Evangelio de Juan, capítulo 10, tenemos que pegar un pequeño brinco solo en la mente al capítulo anterior, al capítulo 9, donde el Señor Jesús, en su gran amor y en su gran misericordia, está obrando un milagro sin parámetros, sanar a un ciego que era ciego desde que había nacido. Un milagro sin parámetros. A este momento ya había hecho muchos milagros: multiplicar panes, alimentar multitudes, caminar sobre las aguas, a la distancia sanar a una persona que estaba enferma, sanar a una persona que llevaba casi 40 años paralizado por una enfermedad. Milagros impresionantes, claro, pero el milagro del capítulo 9 sobrepasaba a todos ellos: sanar a un ciego de nacimiento. Y estos enemigos del Señor Jesús sacaron todo su arsenal, aventaron toda su caballería y toda su infantería. Hay que echar para abajo ese milagro, hay que echar para abajo eso que Dios hizo. Bueno, sí, Dios lo hizo, pero lo hizo a manos de este hombre llamado Jesús. Pues vamos a echarlo para abajo, porque lo hizo a manos de este hombre llamado Jesús. Y aventaron toda su caballería, golpearon a aquel hombre. Es que no sabemos si de veras tú eras el ciego, es que pensamos que tú eres solamente un farsante, es que pensamos que tú estás en contubernio con él y tú arreglaste todo eso. Y el hombre se mantuvo. El hombre se puso los pantalones, se paró donde tenía que pararse, estaba siendo juzgado y estaba siendo golpeado, y él se mantuvo, y él se mantuvo, y él se mantuvo. No conocía mucha teología, era ciego, nunca había leído la escritura, la oía y la retenía. Y él les dijo una palabra: yo solo sé que si este hombre no fuera justo, no fuera santo,
Dios no lo respaldaría. ¿Cuántos de nosotros no somos ciegos de nacimiento? Vemos, algunos tenemos que usar herramientas para poder ver, pero teniendo la palabra enfrente, no la vemos, no nos alimentamos. Ante los embates de las tentaciones, somos los primeros en caer, somos los primeros en renunciar, somos los primeros en abandonar. No tienen que golpearnos como golpearon a este ciego, golpe y golpe y golpe, y luego lo quisieron presionar con su familia. Traen a su padre y a su madre, él nunca los había visto. Primera vez en su vida que tenía de frente a su padre y a su madre, y el papá y la mamá temblando. Este es un juicio. Aquí si decimos algo incorrecto nos van a matar a pedradas, van a acabar con nosotros. Díganos si este es su hijo. Si es. Díganos cómo es que ahora ve. Viendo la agresividad, edad tiene, ya está grandecito, pregúntenle a él. ¿Cuántas veces en lugar tú de dar el testimonio, tú te haces a un lado? No me preguntes a mí, pregúntale al que sabe. No, a mí no me digas, mejor ve y que otro te dé consejo. ¿Cuántos años Dios te ha concedido la vista, aunque uses lentes, pero no has visto nada? Tenemos que entender el capítulo 10 a la luz del capítulo 9. Está llegando esto al clímax, al punto final. Y en ese punto final, estas personas religiosas, enemigas de Dios, enemigas de la fe, enemigas de la obra de Dios, ellos estaban poniendo como líderes. ¿Sabes qué hicieron con el ciego? ¿Sí recuerdan qué hicieron con el ciego? ¿Qué? Lo corrieron a patadas, lárgate. Eres un desgraciado, miserable. ¿Tú qué nos vas a enseñar a nosotros? Lárgate de aquí. A patadas lo echaron. Por eso Jesús predicó la parábola del buen pastor. Porque los que deberían de ser líderes espirituales y ayudar al rebaño a que se encontraran con su buen pastor, eran ladrones, eran salteadores. Eran gente que buscaba otros intereses. Y en el momento de mayor desprecio y de mayor maltrato, aquellos que sí buscaban al buen pastor, sabiendo Jesús que esas palabras le iban a costar la vida, y no siendo un temerario ni una persona que le gustaba provocar, él se para en medio y dice: yo soy el buen pastor. Es el buen pastor para cada uno de los que estamos aquí, tengas la edad que tengas. Es el buen pastor para ti, estés como estés. Él es el buen pastor. Pero tal y como lo estuvimos viendo la semana pasada, solo sus ovejas oyen su voz. Tal vez tú eres una oveja rebelde. Tú quieres que el buen pastor siempre esté contigo allá en tu casa y tú no quieres estar en el redil, porque aquí dijimos desde la semana pasada que el Señor Jesús está hablando de iglesia. Iglesia. Eclesía, y la eclesía no son estos muros, estas paredes y este techo. Eclesía es la reunión de las personas, la reunión de las ovejas. Y si tú eres alguien que solo visitas, solo de vez en cuando vas, tú eres esa oveja rebelde. Tal vez si eres oveja, genuinamente trajo la salvación a tu vida, genuinamente ha hecho muchos milagros en ti, pero tú eres una oveja rebelde. Tú no estás siguiendo al buen pastor, porque el buen pastor dijo que él tenía un redil, y el redil es la iglesia. Como dije, todos hemos tenido animalitos y tenemos en la memoria buenos animalitos. Yo recuerdo unos perros que tenían mis abuelos paternos. El Bobby, creo que todos hemos tenido un Bobby. El día que murió mi abuelo, el Bobby no se movió del portón mucho tiempo, esperando a su amo, un anciano que andaba con bastón. 77 años tenía mi abuelo cuando Dios lo llamó. Un hombre que yo vivía aquí a un lado de la Escuela de Liberación, soy de San Nicolás. Y cuando mi papá, por andar en sus vicios y pecados, se llevaba meses y no había comida en la casa, ese anciano con bastón
Caminaba toda Loera de Nacosari, no había adoquín como hoy eran las vías. Estaba la vía en medio y todo era terracería. Y caminaba desde casi la estación, allá por donde viven nuestros hermanos Oropesa. Desde allá casi caminaba hasta llegar aquí con una ollita de comida. Para que comiera su nuera, para que comieran sus nietos. ¿Cómo recuerdo al Bobby? Un animal noble, un animal sin raciocinio, pero que era entendido. ¿Qué oveja soy? Soy de esas ovejas que dan alegría, que dan gozo al pastor. Soy de esa oveja que, aunque sí no es sencillo estar en el redil, pero sé que ese es el lugar que el buen pastor me ha dado. ¿O soy esa oveja rebelde? Le huyo al redil, lo evito. Estoy más cómodo afuera. Bueno, tendrás tú que entender y recibir la palabra de Dios y tú mismo por la palabra entender si eres oveja o no eres oveja. Entonces, tenemos que entender este pasaje a la luz de lo que le estoy diciendo. Usted puede ir al Evangelio, leerlo y usted mismo comprobar si es cierto lo que le estoy diciendo, y es cierto. Entonces lee el capítulo 9 y ve cómo está en el clímax el antagonismo, el desprecio, el ataque contra Jesús y contra los que creen en Él. Ese hombre se mantuvo firme y lo echaron a patadas. Actitudes que tal vez tú tienes con aquellos que quieren mantenerse firmes siguiendo al buen pastor. Tal vez si alguien dice, vamos a tener un altar, ay, otra vez. Vamos a tener un estudio bíblico en casa, ay, pero ya nos acaban de predicar toda la semana. No nos acomodamos con la palabra del buen pastor. No soy una oveja de esas que le dan alegría. Bien, vamos a leer entonces, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y por el motivo del estudio, aunque voy a centrarme en las ovejas, sí es importante que tengamos todo el contexto. Entonces vamos a empezar desde el verso número 1. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso número 1. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Si dice eso, ¿verdad? Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Este verso 6 es para todos. Fíjese cómo dice: esta alegoría les dijo Jesús. Fíjate cómo termina diciendo. ¿Qué dice? Pero ellos no entendieron qué era lo que los decía. Y estamos igual. No estamos entendiendo todo lo que el Señor nos quiere decir. Verso número 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar. ¿Y qué dice? Quiero hacer un apunte, no soy muy bueno en el español. En el español muchos hermanos me superan, pero a veces uno cuando lee esta parte, uno quiere evitarse la conjunción. Mira, te lo quiero leer como a veces lo he leído. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Me estoy brincando la conjunción, porque pienso que está de más. En la palabra de Dios el Señor Jesús dijo que ni una jota ni un tilde está de más. Cada una de estas palabras habla de una desgracia brutal. El ladrón vino ¿para qué?
¿Está conmigo en el 10? Hurtar. Pero no solo hurta. ¿Qué más hace Juanito? Mata. O sea, hurta y mata. Las dos cosas. No hace la que le acomoda. Bueno, hurto pero no mato. O mato pero no hurto. No. Las dos las hace. El ladrón vino para hurtar y matar. Y todavía peor, viene una tercera. Y destruir. Esa palabra destruir viene de la palabra griega apolumi, de la cual se traduce también apolillar. Y tú puedes ver un mueble bien bonito, pero de repente lo agarras y se te deshace en las manos. Estaba apolillado. Por fuera parecía que estaba bien, pero por dentro no está bien. Ese es el riesgo si tú no eres una oveja del buen pastor. Ese es el riesgo si en lugar de estar siguiendo el buen pastorado del buen pastor, tú estás siguiendo a otro, a un ladrón, a un salteador. Te va a acabar matando. Y no solo te va a matar, te va a hurtar. Y no solo te va a hurtar y matar, te va a apolillar por dentro, te va a destruir de tal manera que después no vas a servir para nada en tu vida. Seguimos. Verso 11. Terminamos con el verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Verso 17 es hermosísimo el verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, ¿cómo lo calificaban? Está endemoniado, está hablando puras brutalidades. Su mente no la tiene donde debe estar. Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. Como quisiera que este fuera tu versículo el día de hoy. Que hoy pudieras decirle a Cristo, no estás loco con lo que me dices. No está fuera de lugar lo que tú me estás enseñando. Como quisiera que este fuera un versículo que cambiara hoy tu vida, cambiara tu matrimonio. Si eres abuelo, cambiara la manera en la que estás viendo a tus nietos. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí está la conexión entre el capítulo 10 y el capítulo 9. Ahora entendemos por qué habló del buen pastor. Aquí hay muchos pastores. Estás pastoreando a tu esposa, estás pastoreando a tus hijos. Aquí hay muchos pastores en su trabajo, en el trabajo compañeros se acercan y te preguntan, te comentan. Aquí hay mujeres que también abren su boca allá en casa y dicen algo a los hijos, dicen algo al esposo, dicen algo a la demás familia. Aquí hay personas que de alguna manera están ejerciendo esa función del pastor, dar un alimento, dar una dirección. La pregunta es,
que si eso que tú das no viene del buen pastor, tú eres el ladrón, tú eres el salteador, tú eres el lobo. En lugar de juntar a las ovejas, las estás matando. Con tus palabras las estás dispersando, las estás animando a que mejor se vayan, se aparten, se alejen. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Hoy es el día de reposo. Tú lo hiciste por causa del hombre. Y el único reposo verdadero eres tú, Señor. Que te conozcan a ti. Tú eres el que das el reposo al cansado. Tú eres el que das el reposo al alma hambrienta. Tú eres el que le das al reposo a aquel que está buscando, está llamando y está tocando. Solo tú, Señor. Que tu palabra te glorifique hoy a ti. Que tu palabra nos muestre el amor de Jesús, el amor del Padre y la obra del Espíritu Santo. Si somos ovejas, que entendamos por qué nos hiciste tus ovejas, por qué nos liberaste del pecado, con qué propósito. Bendícenos a través de tu palabra, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Si nos pones la primera diapositiva, por favor. La siguiente. Rápidamente, esas son las características del buen pastor. El buen pastor, en el verso 3, ahí tenemos en claro qué hace el buen pastor. ¿Cómo lo puedo identificar? Porque me conoce. Ninguno de nosotros es desconocido para Dios. Dios te conoce muy bien. Mejor que tú mismo y mejor que los que viven a tu lado. Y te conoce con un propósito redentor. No es con un propósito de curiosidad. Te ama. Dio a su Hijo por ti. El buen pastor es la muestra de ese amor y de ese conocimiento. Entonces Jesús lo que nos está haciendo aquí es que nos conoce en el verso 3. Y no solo eso, el punto 2 es que te llama. Y esta palabra viene del verbo griego kaleo, que es la forma en la que tú le hablas a alguien. Hay una forma en la que uno puede hablar y que genera que las personas reaccionen, que genera que las personas, su interés vaya hacia esa persona que le está llamando. Todos tenemos llamados todo el día. En la mañana cuando suena el despertador, no es un llamado que a muchos nos agrade. ¡Ay, ya amaneció! Y es un llamado que no a todos nos es agradable. Cuando hay una situación, un problema, a ver, ven. Ay, yo no quiero que me llamen para estar viendo problemas. Es un llamado. Con el grupo de discipulado, creo que esa experiencia la compartí cuando el hermano Paul, su familia estaban en el grupo discipulado anterior, no en el que están ahora, sino el anterior. Era un día miércoles, venía yo aquí al discipulado y allá donde nosotros vivimos en el poblado, las callecitas son chiquitas, son pequeñas las callecitas. Y bueno, ustedes conocen el vehículo que yo traigo, pues el vehículo que traigo tiene un motor y pues por más que llegas a la calle para poder ver, pues tienes que ir aventando la camioneta. Y bueno, la camioneta grande y uno chaparro, pues voy metiendo la camioneta, voy entrando a la calle y de repente viene un taxista, a él le toca la preferencia, yo tenía que detenerme, pero mi camioneta ya estaba metida a media calle. Entonces yo pensé lógicamente para mí, dije pues de una vez me paso. Yo pensé para mí y doy la vuelta. El taxi se me empareja, o sea, yo para una dirección y el taxista en otra. Y me hizo un llamado. Me dijo, ¡burro! Freno. Saqué un poquito de mi cuerpo porque no puedo sacar mucho. Gracias, Juanito.
Y de verdad que tenía yo ganas de decirle, pues, ¿qué no ves que la calle es chica? ¿Qué no te das cuenta tú que eres taxista? Y pues al mexicano no trae atole en las venas, ¿eh? Y de verdad, o sea, tuve que morder así que, ay, no, vas a darle una sonrisa. Adiós. Pero ¿cuántas veces una cosa así es un llamado para que respondamos mal? Algunos que se dicen cristianos hasta con groserías, malas palabras, claxonazos. Llamados tenemos todos los días. Pero aquí hay un buen pastor que te está llamando no una vez. El buen pastor nos llama todos los días a tener comunión con Él, pero no tienes tiempo. Tu tiempo lo ocupas más en otras cosas. Tu buen pastor te está llamando a que tengas un tiempo de oración, de intimidad con Él, de comunicación, pero tú no tienes tiempo. Estás más ocupado en otras cosas. Tu buen pastor te llama a una reunión como esta, pero algunos no tienen tiempo. Tu buen pastor te está llamando a un discipulado entre semana, de iglesia, de grupo de discipulado, pero no tienes tiempo. Este versículo, ahora que lo estaba viendo, de verdad que me quebrantó. Porque el buen pastor no te llama de una manera grosera ni grotesca. Te llama con amor, te conoce. Él sabe lo que te tiene y él sabe lo que te tiene que decir y Él sabe cómo te lo quiere decir. Pero tú no le das lugar al buen pastor. Algunos de nosotros o algunos han abandonado esta palabra de mucho tiempo, de mucho tiempo. Tiene tiempo que no tienes hambre. Hambre por su palabra, hambre por sus mandamientos, hambre porque el Espíritu venga y te ilumine y te dé claridad y digas, qué hermoso este pasaje, y lo traigas todo el día en oración, en meditación. Y cuando vengan los otros llamados, los llamados de los salteadores, los llamados de los ladrones, los que vienen a apolillarte, a destruirte y a dispersarte, solo estés escuchando la voz del buen pastor. Él te llama. A todos nos está llamando. Te da instrucciones. Él da mandamientos, pero algunos no queremos andar en esos mandamientos. Algunos pensamos que la vida cristiana es para vivirla como cada quien quiera, como cada quien se le ocurra. A él se le ocurrió vivirla de esta manera, pues que Dios lo bendiga. A ellos se les ocurrió de la otra, bueno, pues también que Dios los bendiga. Él ha dejado claro cómo debe vivir. No solo una oveja, sino esa oveja en comunidad, en esa relación con las demás ovejas del rebaño. Da instrucciones. ¿Qué has hecho con esas instrucciones? ¿Cómo se pone una persona cuando le da instrucciones a alguien más, sea la esposa, o sea los hijos, o sea a un trabajador, o sea algún familiar que te va a ayudar a hacer algo? ¿Y cómo reaccionas cuando tú diste instrucciones muy claras, muy específicas y no se siguieron? Y lo que se esperaba que para la hora que tú ibas a regresar ya estuviera atendido, ya estuviera arreglado, ya estuviera superado, te encuentras con una situación brutal. Te aseguro que lo primero que usted pregunta es, ¿hiciste lo que te dije? ¿Te acuerdas que yo te pedí que así y así y así? ¿Lo hace usted o no lo hace así? ¿Verdad que sí? El buen pastor nunca se ha acercado así contigo. De esa manera dura, decirte, ¿por qué no hiciste lo que yo te dije? ¿Por qué no seguiste el mandamiento que yo te di? Te ha seguido hablando con amor. Te ha seguido hablando con su misericordia y con su espíritu. Este es el buen pastor, te conoce, te llama, te da instrucciones. Y este es el sello para que tú puedas someterte a Él. Cuando el Señor Jesús dijo esto, Él todavía no subía a la cruz. Y fíjate cómo en su humildad, acompáñame al verso número 6, Evangelio de Juan, verso 6. Cuando Juan, el apóstol, escuchó esta enseñanza, él no la entendió.
Él no comprendió de qué estaba hablando el Señor, aunque ya les venía diciendo: me van a martirizar en Jerusalén, voy a ser maltratado por los líderes y por el pueblo, voy a dar mi vida. El Señor Jesús ya lo venía entendiendo, pero no lo oían, no les brillaba. Juan mismo, fíjate cómo dice en el verso 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, y ese ellos lo incluye a él también. ¿Qué cosa? No lo entendieron. De verdad que hoy el Espíritu te haga entender, porque poco tiempo después, ese joven llamado Juan vio a su maestro ser traicionado con un beso. Vio a su maestro ser tratado como el peor delincuente y criminal de Jerusalén, ser arrastrado a un juicio falso, juzgado toda la noche, burlándose de él. Juan lo vio. Y el apóstol Juan pudo entender, efectivamente, el buen pastor dio su vida, porque cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, esa turba malvada que venía para agarrar al Señor Jesús, también extendió su mano y empezaron a agarrar a algunos de los discípulos. La vida de algunos de los discípulos estaba en riesgo. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Dijo las siguientes palabras: yo soy al que ustedes buscáis, dejad ir a estos. El diablo te ha estado buscando para que ya recibas la condena que mereces. El diablo nos ha estado buscando a cada uno de nosotros para que ya recibamos el pago de todas nuestras maldades. Y el acusador ha estado de día y de noche delante del Señor. Mira, se dice cristiano pero ni ora. Mira, se dice cristiano pero su Biblia ya ni sabe ni dónde están los pasajes. Mira, se dice cristiano pero ya ni está integrado en nada. Mira, se dice cristiano y cómo pelea con la esposa. Mira, se dice creyente pero mira cómo trata a sus hijos. Mira, se dice. Y ahí está el acusador, y ahí está el acusador, y ahí está el acusador. Y solo hubo uno que se paró enfrente de él y le dijo: a mí es al que buscas, deja ir a mis ovejas. ¿Sabes por qué estás en esa silla? No porque tienes buena suerte, no porque eres el más inteligente. ¿Sabes por qué has prosperado en lo que haces? Porque sea que algunos de ustedes tengan una empresa y un negocio próspero, sea que algunos de ustedes tienen un buen trabajo y un buen empleador, o sea que algunos solamente se suple el pan de cada día, no es porque eres afortunado y eres inteligente. Es porque Él le dijo a su propio Padre, ya no a Satanás, le dijo a su propio Padre: tu ira descárgala sobre mí, yo voy a pagar el precio de ellos. ¿Y sabes qué dice texto? Este texto: por eso lo amó al Padre. Porque Cristo subió a la cruz porque su Padre lo mandó, sí, pero subió a la cruz porque Él quiso. Su Padre se lo dio como mandamiento, pero Él fue más allá del mandamiento y le dijo: Padre, tú me mandas, yo doy mi vida, pero lo hago más allá de lo que tú me mandas. Lo hago porque yo quiero hacerlo. Cristo también fue oveja de un redil. Cristo también fue una oveja de su Padre y se sometió a sus mandamientos. Si nos pones la diapositiva, por favor, hermano. Te da su vida. Te da su vida. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos ahora la oveja. Primer punto, en el verso 3 se nos dice que la oveja, ¿qué hace? Ahí está. Punto 1, ¿qué dice que hace la oveja? ¿Qué hace? ¿Eres oveja? ¿Eres oveja? ¿Dónde está tu obediencia? No es a mí al que tienes que convencer. Porque algunos tal vez en su mente: no, pero es que tú no conoces, yo tengo este problema, tú no sabes, yo... No. A mí no me tienes que convencer. Regresa a la diapositiva anterior, por favor, Elías. Punto 1, el buen pastor, ¿qué cosa? Te conoce.
Y por cuanto te conoce, te dio un mandamiento. Ahora sí, vamos a la siguiente, Elías, por favor. Por cuanto Él te conoce, te ha dado un mandamiento. Por eso te llama: Caleo, sígueme. Ya fuiste tras tus caminos y te perdiste. Ya fuiste tras tus caminos y te atoraste en muchos pecados. Yo te he dado la vida para darte libertad. Sígueme. ¿Obedeces? Punto 2. Conoce la voz del pastor. Y aquí le decía yo a los hermanos en la semana, por eso nuevamente estamos retomando algunos aspectos. Hay que con cuidado meditar esto, porque alguien puede decir: sí, yo oigo la voz de mi pastor y por eso me la paso todo el tiempo nada más allá encerrado, y yo no quiero tener relación con la iglesia, yo no quiero ir a más reuniones, yo allá en mi casa con mi Biblia y con Dios. Es bueno que leas la Biblia, pero no solo Dios te habla a través de su palabra. En la Escritura se nos muestra que Dios nos habla también a través de sus mensajeros, los que nos hablan de parte de Dios. Y como oveja, porque todos somos oveja, todos necesitamos entonces estar integrados al rebaño para que Dios me hable también a través de aquellos que de parte de Él me están hablando. En la semana, el viernes, tuvimos una reunión donde no solo hubo una persona que compartió la palabra. En diferentes hermanos, Dios les trajo palabra, se levantaron y nos compartieron esa palabra. En el libro del profeta Joel, en el Proverbio, en la carta a los Efesios, hoy lo que nos estaba compartiendo el hermano de la primera carta a los Corintios. Fíjate, hablando de este pastor que dio su vida, pero no solo la dio, cumplió lo que dijo: tengo poder para darla. Pero también, ¿para qué tenía poder? Para volver a la vida. Y el capítulo que usó el hermano Ezequiel en la apertura de la reunión habla de esa resurrección gloriosa del Señor. Él dio su vida, pero no solo te la dio, volvió de la muerte para mostrarte el camino de la fe, de la confianza, y que tú tengas una claridad: yo voy hacia la eternidad, debo de ir hacia la eternidad, mi mira no está en las cosas de acá. Dice Pablo a los Colosenses capítulo 3: si pues habéis resucitado, ¿con quién? ¿Con quién? Con Cristo. Poned la mira. Y de veras la tienes en las cosas de arriba, porque si te has aislado y tú eres de los que creen que solo tú, allá como ermitaño, leyendo la Biblia, tú vas a llegar a la perfección cristiana, no. Así engañó el diablo a muchos. Se hicieron monasterios, conventos, y ese no era el camino. El Señor siempre habló de la vida en comunidad. Pero ¿estás oyendo la voz del buen pastor? ¿Realmente conoces su voz? Porque no solo te habla Él a través de su palabra, te habla también a través de sus mensajeros, te habla a través del Espíritu Santo, y te habla a través de hermanos sencillos que en comunidad estamos siendo mutuamente edificados. Y así lo dice la palabra: para que así todos lleguemos, todos, y está en Efesios, a la estatura de la plenitud del buen pastor. Y mientras usted sea una persona que no ame a la iglesia, que no esté dispuesto a integrarse al redil, dirás: soy oveja. Tú lo dirás, la palabra dice otra cosa. O serás una de esas malas ovejas que no le está dando a su Señor lo que Él quiere, lo que Él merece, de lo que Él es digno. El verso, acompáñame, ese versículo es muy importante, este versículo. Verso número 5, Juan capítulo 10, verso número 5 dice: mas al extraño, ¿qué dice? ¿Cuántos pastores hoy se han levantado que en sus canales de YouTube, de Instagram o no sé cuántas redes sociales hay,
Se levantan y te dicen que nadie te diga que no puedes. Tú puedes hacer todo lo que te propongas. El cielo es el límite. Y jálale para acá. Y ahí van varias ovejitas siguiendo a ese líder. No, si el matrimonio te estorba, deja el matrimonio. Pero tú debes de realizarte y alcanzar tus metas. Y hay personas, hombres y mujeres, donde no, yo ya no quiero el patriarcado. No, yo ya no quiero el matriarcado. O los hijos, no, yo ya no quiero a nadie. Yo quiero mi propia vida. Y ahí están las ovejas, siguiendo la voz de extraños, extraños que no han dado su vida por ti. Viene el pariente, el compadre, la comadre, el pariente y te da su mejor consejo. No, compadre, no sea tan fanático, mire, ahorita tranquilo, mejor dedíquese ahorita usted a esto, dese un tiempo, compadre. No, comadre, mire, no se complique, ahorita mejor, usted búsquele por lo suyo, mire, vayas a la estética y que le den toda una arregladita y mire, no que esté mal que nos arreglemos, no estoy yendo en contra de eso, sino a quién yo estoy dando mi oído. Fíjese lo que dice el verso 5, más a los extraños. Son dos cosas. Yo la vez pasada decía subrayen los verbos, vea cuántos verbos hay aquí en el verso 5, más al extraño no seguirán. Primero es no seguir a un extraño, sigue a tu buen pastor, al que dio su vida, al que te conoce, síguelo a él. No sigas al extraño, pero no es el único verbo, fíjese lo que dice inmediatamente, sino que, ¿qué debo de hacer? ¿Estás huyendo de tu egoísmo? ¿Estás huyendo de tu avaricia? Sí, porque a lo mejor tú eres el mal pastor. Tú mismo te estás pastoreando en tu vida y vas por mal camino. ¿Estás huyendo de tu amargura? ¿Estás huyendo de tu vanidad? ¿Estás huyendo de esas tentaciones? Hace un momento estaba mirando uno de los libros que están allá, que habla acerca de los varones, pero creo que es para todos. No lo acabé de leer y se me hizo sumamente interesante. Habla de una lucha que enfrentan, yo digo que no solo hombres y mujeres, y es la pornografía, es la sensualidad, el ser atraídos físicamente por el cuerpo de otras mujeres si es que estamos casados, o de otros hombres si estás casado, o tal vez no estás casado, pero te pasa lo mismo. La sensualidad te atrae. Y es el gran pecado el día de hoy. Canales horribles que se han abierto allá en la internet, donde las personas se desnudan y se exhiben, se prostituyen, y el día de hoy, en lugar de huir, la gente lo está buscando, está agarrando estos aparatos o la computadora o otros y se está metiendo a ahogarse en esa sensualidad, vanidad, prostitución. ¿Estás huyendo? Tal vez no estás huyendo. Estás yendo a esos ladrones, o como dice acá, extraños. Si nos pones la diapositiva, Elías, por favor. Gracias. ¿De veras no estás siguiendo extraños? Este cuarto punto que habla de la vida abundante se ha torcido y se ha encaminado a la prosperidad, al materialismo en el que vive nuestra generación. Aparatos de ciertas marcas, aparatos de cierta gama, creo que es la palabra que se usa. Es que tu celular es de gama baja, chafita. Y si alguno trae uno muy sencillo, es que traigo un cacahuatito. Chispas. Y de repente uno saca su aparatazo. Pensamos que ser cristianos, esa es la vida abundante. ¡Qué miseria! Porque pudiendo tener y conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, prefieres atascarte en el materialismo. Marcas de aparatos, de ropa, de zapato, hasta de choninos. No, es que aquí traigo un CK. Somos los más miserables.
No podemos tratar con amor a una esposa. No podemos tener ese amor sacrificial para el resto de la familia y menos tener un amor disponible para la grey del Señor. Menos. Por eso en el Apocalipsis el Señor habló a una iglesia y dijo: tú piensas que te has enriquecido, pero eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Cuando Él habla de vida abundante, habla de ser libres del pecado, de ser libres de esas cadenas de egoísmo y de maldad. Pero libertad no significa yo voy a hacer lo que yo quiero. Fuimos liberados para ser reyes y sacerdotes, un pueblo santo, una nación santa para Dios, para hacer la voluntad de Él. Y alguno dirá: pues que Dios quiere que le dé todo. Dios no me deja un poquito para que yo haga mi vida. Es que Cristo te lo dio todo y más. Todo. Él no se guardó nada. Él te dio todo. Y cuando habla de vida abundante, habla de una vida plena donde su gracia no va a faltar, donde su palabra siempre va a ser lumbrera tu camino, donde su Espíritu Santo ahí va a estar contigo a cada paso y en cada jornada, dirigiendo, alumbrando, revelándose, obrando. No va a faltar, va a haber una vida abundante, pero para algunos esta no es la vida que quieren. Allá está la vida que quieren. Allá están los pastores que realmente los motivan por la forma en que se visten, por los logros que han alcanzado hablando materialmente, o tal vez por los títulos que también algo les ha costado y los han logrado, y por eso le dan mayor credibilidad. Pero a él, al carpintero de Nazaret, al desgraciado que nació en un pesebre, al infeliz, perdón que lo diga así, que fue criado por un padrastro. No, ese no. Dio su vida por ti. Dio su vida por ti. Y termina nuevamente. Fíjate cómo se resalta acá en el punto 2, conoce la voz del pastor. Pero en el punto 5 ya no solo es su voz, lo conoce en persona, porque está hablando de un conocer de manera experimental. Y eso ha forjado una mayor relación, una mayor unión, una mayor sincronía en esta oveja y en su pastor. Aquí en tu mente pon: ¿qué tiempo hace que el Señor vino a tu vida y te liberó del pecado, te liberó de la maldad? ¿Qué tiempo hace que el Señor vino a tu vida y obró un milagro? Porque Dios me ha permitido ver muchos milagros que el Señor ha obrado, de sanidad y de otras cosas que Dios ha hecho. Dios me ha permitido ver matrimonios que estaban al borde ya de la ruptura total y de que esas dos personas acabaran como los peores enemigos. Me ha tocado ver cómo Dios mete su mano y empieza una nueva etapa para ese matrimonio. ¿Cuánto ha crecido tu conocimiento del pastor? ¿Cuánto más ahora lo conoces? Porque Él se revela, porque Él te busca, Él te llama. Si nos pones la diapositiva anterior, por favor. Todo esto no es que ya lo dejó de hacer, Él lo sigue haciendo. Te sigue conociendo, te sigue llamando, te sigue dando instrucciones y Él sigue dando de su vida. Porque Juan dice en el Evangelio que de su gracia tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora Él es inagotable, puede darnos a todos todo lo que necesitamos en gracia, en sabiduría, en luz, en palabra, en dirección, en instrucción, en disciplina, en corrección, en todo, a todos. Y no se agota, no se cansa. Hace unos días, el jueves, fui a visitar a una persona. Había que salir de la ciudad. Y fue una plática
para mí bendecida por Dios. Pero una hermana me había encargado a alguien más, a un familiar, y me dijo, se lo encargo. Y yo veía el reloj y dije, chispa, ya es tarde. Pero esta hermana me lo encargó. Tal vez se molesten de que llegue a esta hora y esté tocando puertas. Y tocamos la puerta. Estuvimos esperando un rato, no pudimos ver a la persona. Se hizo más noche. Llegué muy cansado a mi casa. Nos fuimos a acostar. Y yo no sé si las demás hermanas son como mi esposa, que ya cuando están acostadas en la camita para descansar, y fíjate mi amor esto, y fíjate mi amor esto, y fíjate mi amor esto, y empiezan a buscar un consejo a esas horas. Y ya todo apagado, yo dije, pues me puedo dormir, a lo mejor ni cuenta se va a dar, me va a oír cuando... Y de verdad ahí orándole a Dios y diciendo, el Señor, dame fuerzas. Porque si hay alguien que es importante que yo atienda y ministre, es a mi compañera. Tal vez yo pensaría que ella no se da cuenta que estoy cansado, que ella no se da cuenta que ya es un poco noche y que podría ser mejor si lo hablamos temprano. Viene el enemigo y te llama también a que te rebeles y ella te debe de obedecer y dile, mira mi amor, mañana lo hablamos, tranquila, descánsate. ¿Cómo necesitamos ir a ese glorioso Jesús? Señor, dame de tu gracia. Porque si yo tuviera un problema muy fuerte a la 1 de la mañana y es ahora voy a ti, tú no me rechazas. Si yo tuviera una situación muy complicada donde yo ya no puedo y son las 4 o 5 de la madrugada y yo voy a ti, tú no me desprecias. Tú no me dices que no te das cuenta que ya estás fuera de horario. Porque de su gracia tomamos todos. ¿De veras estás tomando de su gracia? ¿De veras estás tomando de Él para esa jornada de la vida diaria que a veces pensamos que va a ser hasta cierto momento y de repente la jornada se extiende, de repente surgen otras cosas? Él te sigue conociendo, te sigue dando instrucciones, te llama, te da instrucciones, pero te sigue dando su vida. Amado, si usted tal vez no ha sido una buena oveja del Señor, Él te ha seguido dando vida porque aquí estás. Si en lugar de ser una oveja dócil, humilde, que ha seguido su pastorado, ha sido la oveja necia, la oveja rebelde, la oveja quejosa, la oveja que anda golpeando a las demás, hasta hoy el Señor te ha seguido dando vida. Te sigue llamando. A menos que tú apostates. Y mientras tú te mantengas, sigue siendo su oveja y como tal, Él sigue siendo ese buen pastor. Avanzamos ya para terminar, por favor, Elías. La siguiente. ¿Cuáles son? Quiero terminar con estas 2 diapositivas. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir al buen pastor? Tómalas en cuenta, por favor. Hay varias. Esta numeración que yo puse no es limitante, no quiere decir que nada más son esas y no hay más. No. Solo es enunciativa, solo estoy poniendo algunas. No son todas, hay más. Porque Él es inagotable. Él es fuente inagotable. Son estas y hay más. Pero quise poner algunas para ser objetivos. Da salvación. Te salva de lo que, o nos salva de lo que nosotros mismos nos metimos. Nos metimos en la inmoralidad y Él viene y nos salva. Nosotros en nuestros malos caminos estábamos destruyendo no solo nuestra vida, sino a nuestras familias. Él viene y nos salva. Nosotros estábamos tal vez en una enfermedad por no cuidarnos o por andar ahí haciendo cosas de pecado. Él viene y sana, Él viene y salva.
Él salva. Y después tienes una comunión con Él que es maravillosa. Se necesitaría de mucho tiempo y se necesitaría que cada uno de nosotros desarrollara una sensibilidad para poder entender cómo cada hermano, cada hermana ha conocido a su buen pastor. Cómo Él ha venido, cómo se ha revelado, cómo lo ha amado, cómo lo ha ayudado, cómo le ha suplido. Tener comunión con Él es algo muy glorioso. El hermano hoy hablaba en 1 Corintios 15 de cómo Pablo les está recordando esas palabras del Señor Jesús, cómo Él dio su cuerpo. Y cómo algo que había sido establecido en el Antiguo Testamento como la celebración de la Pascua, en Cristo fue transformado en un nuevo pacto y es la celebración ¿de qué? Lo primero que dijiste, ¿la celebración de qué? La comunión. La comunión. La comunión. Tener esa íntima relación amorosa, instructiva, hasta correctiva, pero comunión. ¿Lo has valorado? ¿Has valorado si esa comunión sigue en ese fervor? O a lo mejor tu comunión, como decíamos, ya lo abandonaste en la palabra hace tiempo. Ya la oración no se diga, ya nada más es una oración costumbrista. Ya nada más oras por costumbre en los alimentos, oras por costumbre cuando vas a salir, oras por costumbre cuando alguien te lo pide, pero no porque hay comunión. Es diferente cuando hay comunión. Oras con alegría, oras con certeza, oras siendo abrazado. Ha habido momentos cuando estamos en esos tiempos de oración, de íntima oración, donde se siente esa presencia del Señor y de verdad con alegría tienes los ojos cerrados. Recuerdo hace ya algunos años cuando un hombre joven que venía con nosotros tuvo problemas en su matrimonio y nos llamaron para que fuéramos a ayudar. Llegamos ahí, le estuvimos ministrando la palabra y empezamos a orar por él. Estaban sus papás, su demás familia, el joven, un servidor. Empezamos a orar por este joven y de verdad se empezó a oír una voz extraña que salía de él. Demonios, demonios. No creas que nosotros somos muy valientes para enfrentar a los demonios. Yo siempre en mi mente he pensado, Señor, ¿qué voy a hacer el día que me enfrento a un demonio? Siempre lo he pensado y siempre lo pienso. Pero de verdad ese día que estábamos en esa comunión con el Señor, cuando se escuchó la voz, una voz horrible que salía de este joven, de verdad, me entró una alegría. Me entró un gozo. No te lo puedo decir. Yo estaba feliz porque dije, Señor, este demonio se está manifestando porque ya sabe lo que tú le vas a hacer. Sabe que tú no vas a permitir que siga en esta persona y por eso está luchando. Pero él ya sabe lo que tú le vas a hacer. Y lo hizo. Cuando el joven reaccionó, dijo, ¿qué me pasó? Yo nada más recuerdo que algo salió de mí. Y le digo, Cristo te hizo libre. ¿Has vivido eso? Él te salva. Él viene y tiene comunión contigo. Bellísimo. No hay palabras. Tal vez decir bellísimo es una palabra inapropiada. Es algo maravilloso. Te da dirección. No nos deja ahí en el monte para que andemos por donde sea y como sea. Él nos da dirección. Por eso sus mandamientos como que nos congreguemos, no solo en el día de reposo, también en los discipulados que se tienen, los hermanos que al finalizar el domingo se quedan al discipulado. Sagrado deber, sagrado alimento, glorioso alimento, recibir los mandamientos del Señor porque los necesitamos para cada día. Como iglesia,
Sagrada convocación, estar unidos como un rebaño para oír la voz del buen pastor, para juntos estar teniendo comunión con Él a través de la oración. Salvación, comunión, da dirección a través de su palabra, sus mandamientos, da protección. Él nos ayuda, nos libra, nos guarda. Y claro, no podía dejar de decir que da vida, y no una vida escasa, no una vida apenitas, abundante, abundante. Y hay más, como dije, no son limitativos esos 5 puntos, no es que nada más son 5, no, hay más. Muchos, muchos más. Tantos como nombres tiene nuestro Señor. Él es mi bandera, Jehová de los ejércitos. Él es mi proveedor, Él es mi paz, Él es mi sanador. Y demás. Y como somos humanos y tenemos mucha limitación, el Señor se reveló en un nombre para todas aquellas otras cosas que Él hace y que en nuestro limitado lenguaje no podemos. Admirable. Ese es su gran nombre. Él es admirable. No hay otro como Él. Él es el buen pastor. Estas son las consecuencias y hay más. Si tú sigues al buen pastor, ¿eres su oveja? ¿Oyes su voz? ¿Lo sigues? ¿Te sometes a sus mandamientos? ¿Eres una buena oveja? ¿Le estás trayendo mucha alegría? ¿Eres una mala oveja? Vas de un lado a otro, de un grupo a otro, de una reunión a otra, de un pensamiento a otro. ¿Eres oveja? Última diapositiva, por favor. En estos versículos que hemos leído, fíjate todas las advertencias serias que se nos hacen. El ladrón y el salteador, el extraño, el asalariado. Y ocuparía tiempo para describir a cada uno de estos. No solo son enemigos que andan por allá afuera, podemos ser nosotros mismos. Usted o yo podemos ser uno de estos. Yo puedo ser el ladrón. En lugar de entrar al redil como debo de entrar, yo quiero brincarme en las trancas. Si en esta iglesia hay principios para que yo me pueda integrar a la iglesia, no, yo no quiero esos principios. Yo me quiero integrar de otra manera. Eres un ladrón y eres un salteador, porque es el Señor el que ha puesto esos principios. La salvación, el discipulado, la oración, el ayuno, reuniones que se tienen, no son ocurrencias de un grupo, son medios de gracia que el Señor ha establecido. Si tú eres oveja, oyes su voz y le sigues. Si no, y te quieres meter de otra manera, eres ladrón y salteador. Eres el extraño, el que en lugar de estarle dando la palabra de Dios a los demás, le andas dando consejos del mundo, le andas dando consejos de esos maestros que se han levantado el día de hoy, que según ellos se han desarrollado y han alcanzado una plenitud porque su pensamiento ahora va hacia esas cosas egoístas. Es el extraño al que tú le oyes, el que pones en el canal de YouTube o el que pones ahí en la radio, y aunque te está hablando de metafísica y de cosas que van en contra de lo que Cristo vino a dar su vida, tú lo estás oyendo. Es el extraño y es lo que va a salir de tu boca cuando alguien te pregunte. ¿Qué decir del asalariado? El que no tiene amor, el que no tiene disposición, solo lo hace por beneficio. Y tal vez es lo que está pasando allá en la familia. Tal vez hoy, como esposo, estás con la familia por beneficio. Te lavan, te dan de comer, te atienden a los hijos, te ayudan en algunas cosas que quieres, pero no tienes amor, no tienes entrega, no tienes dirección, no te sometes al buen pastor. Seas el esposo, sea la esposa. ¿Por qué estás con él? Bueno, pues es que a la edad que tengo, ya con quién, a quién buscaría, quién me va a hacer caso, dónde me darían trabajo. No, pues ya mejor aquí me quedo. No eres oveja,
Eres un asalariado, eres una asalariada. Estás en medio de un rebaño, pero no como ovejas, sino como alguien que se está beneficiando. Y por eso dice claro, cuando viene el problema, cuando viene el verdadero ataque, ese asalariado, ¿qué hace? Abandona. Cuando la esposa tiene un problema brutal, el marido la abandona. No, no, a mí no me metas en tus cosas. A mí ya ni me digas. Ay, tú arréglalo como puedas. La esposa con el esposo, cuando ve que está dando de rebotes su vida hacia otra, ¿y sabes qué? Haz lo que quieras. Yo nada más voy a estar aquí en la casa por mis hijos. Allá tú arréglatelas como puedas. Asalariado. Los hijos. Quieres vivir como quieres, pero no respetas a padre ni madre, no los honras. A pesar tal vez, si es que desde niño has estado aquí escuchando la palabra, al día de hoy la palabra no la has dejado, tú mismo la has quitado. Alguien que solo se está beneficiando y esperas el momento para después hacerlo tuyo. Y dentro de todas estas advertencias acaba hablando de un lobo. Hay un enemigo que viene, despedaza y dispersa. Si nos pones, por favor, verso 16. Les pido un momento más de su atención, por favor. Sé que ya abarqué un poco más del tiempo que debería, pero les pido un poco más. Verso 16. Bueno, desde el 14, perdón. Quiero ya terminar con esta parte de la escritura. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce. Fíjate lo que está hablando aquí de una íntima comunión. Íntima comunión. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Cuál es la conclusión de lo que él acaba de decir? De la obra que él está haciendo con las ovejas. De cómo el Señor Jesús quiere que la comunión que haya entre nosotros y Él sea idéntica a la que Él tiene entre Él y el Padre. Una comunión de armonía, de amor, de sujeción, porque el Padre le ha dado mandamientos a Jesús el Hijo y Él los ha obedecido con amor, con agrado, con disposición. Y eso ha hecho que la relación de ellos crezca. Y de la misma manera Jesús quiere que en la comunión que nosotros tengamos con el buen pastor, conociéndolo a Él, tengamos esa comunión con el Padre. Verso 17, por eso me ama el Padre. Este es un aspecto teológico muy grande, muy grande. En algunos grupos piensan que el sacrificio de Jesús no es suficiente. ¿Por qué? Porque el Padre le mandó y solo hizo lo que el Padre le mandó. Fíjate cómo el Señor Jesús aclara ese punto teológico aquí. Por eso me ama el Padre. Fíjate cómo no dice que el Padre lo manda. No lo dice primero. ¿Qué dice que hace primero? Porque yo pongo mi vida. Sí, sí es cierto, el Padre mandó al Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que lo ha dado. Eso lo dice en el capítulo 3, verso 16. Y no que Jesús esté contradiciendo al Padre. Aquí va a reafirmar, sí, el Padre me mandó, pero lo que más me ha movido no es solo el mandamiento. Lo que más me ha movido es que yo quiero dar mi vida. Cristo murió en la cruz porque Él quería morir por ti. ¿El Padre lo mandó? Sí. Pero Él subió porque Él quería dar su vida por ti. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Fíjate cómo dice. Nadie. Nadie.
sino que yo de mí mismo la pongo. Así que cuando Romanos 12 dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, te está pidiendo lo mismo que Cristo ya hizo. Él ofreció su cuerpo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Y ahí sí dice, este mandamiento, ¿de quién lo recibió? Y si Cristo, siendo Cristo, obedeció al Padre, ¿por qué usted o por qué yo nos rebelamos? ¿Por qué no obedecemos sus mandamientos? Como ovejas, con humildad. Pero no solo por obedecerlo. Bueno, pues ya voy a ir porque tengo que ir. Ya me lo dijo el hermano un montón de veces que tengo que ir. No, amado. No, 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 no. Tú tienes poder también. Poder que Cristo te ha dado porque Él pagó en la cruz por tus pecados. Pero se ocupa de que tú quieras dar tu vida para Él, para obedecerlo, para ser su oveja. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, pide mucho, es exagerado. No, no, ¿para qué tanto? Yo no sé qué estés pensando hoy. Algo parecido a lo que ellos pensaban. Está fuera de sí. ¿Para qué lo vamos a oír? Último versículo. Decían otros, verso 21, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio? Estas palabras son para ti. Yo vivía ciego, igual que muchos aquí, perdido en mi engaño, perdido en mi pecado, hasta que un día el buen pastor me habló y me mostró lo equivocado que yo iba. Y hay muchos otros aquí también que eran ciegos igual que yo, pero Él vino y les abrió los ojos. Él vino y les dio la vida. Y aunque hay muchas otras voces que nos están llamando que abandonemos el redil, que abandonemos al buen pastor, también hay una voz del cielo, del buen pastor que te conoce y te sigue llamando por tu nombre. Y sus ovejas oirán su voz. Padre, aún el día de hoy hay mucha disensión. Hay entre nosotros quienes piensan que puede ser muy exagerado todo lo que tú pides, integrarse a una iglesia y como oveja ser alimentado, ser discipulado, servirte. Pero hoy el buen pastor nos da ejemplo. En el momento de mayor ataque, Él habló las palabras más grandes y más hermosas. Y no una vez, sino varias veces alzó su voz y nos dice, yo soy el buen pastor. Que tu espíritu nos ayude a responder al llamado del buen pastor. Que tu espíritu nos ayude a tener en claro que como ovejas debemos seguir los mandamientos, los principios que nuestro buen pastor nos ha dejado. Y aquellos que el día de hoy ejercemos dentro de las familias y los hogares un liderazgo como padre, madre, hermano mayor o hermana mayor, ayúdanos a que no seamos nosotros los que demos el consejo en nuestra carne, sino que sea por la gracia que tú nos has dado, que dirijamos a esa familia a oír también a su buen pastor. Padre, una palabra muy hermosa, Señor, la que está aquí en el Evangelio de Juan. Yo te ruego, Señor, que obre tu gracia, tu poder, para que no nos sea arrebatada de manera tan rápida por el diablo.
o que seamos guardados de aflicciones que pueden venir y pueden quemar y desanimar a la persona. Y también que si somos ovejas hoy podamos discernir si no es que estoy dándole más importancia a las cosas y los afanes de este mundo que a ser tu oveja y estar en tu redil. Padre, te bendigo por cada persona que hoy está con nosotros. Veo personas que vienen de distancias largas, a Blanquita que viene de lejos, a don Memo, Señor, que también nuevamente nos acompaña. Y a otras personas, Señor, que tal vez no conozco el nombre, pero hoy los veo que nos visitan. Y a los hermanos, a aquellos que cada domingo nos reunimos, ayúdanos, Señor, a seguir y a mantenernos como ovejas del buen pastor. Que esta palabra nos siga alimentando, no solo en esta semana, sino que sea una de esas palabras que siempre estén muy presentes en nosotros. Y eso solo lo puede hacer tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor, por tu palabra.